Hola a la poca audiencia que le gusta la historia y lo relajante. En el video de hoy resumiré el torneo de la Copa del Mundo edición Qatar 2022. Desde antes se veía un mundial diferente, iniciando por los repechajes, la victoria de Macedonia sobre Italia y la derrota sorpresiva de Perú ante Australia. De esta última destacaría mucho el portero australiano, que modificaría el reglamento tras su actuación en los penales. En la fase de grupos, iniciando por el grupo A, dio lo esperado con un Países Bajos u Holanda comandando el grupo A. Una Qatar que se convertiría en el peor anfitrión de la historia, y el encuentro definitorio sería entre Senegal y Ecuador, partido el cual dio a Senegal como clasificado, pero el partido como tal fue digno de un mundial, un nivel el cual se esperaba. En el grupo B, Inglaterra fue superior y clasificó primera, mientras Gales dio un poco de decepción, pues se esperaba un poco más de competitividad. Pero todas las tensiones se fueron al último partido entre Estados Unidos e Irán, pero al final Irán quedaría eliminado y clasificaría como segunda Estados Unidos. En el grupo C todo comenzó con la sorpresa de Arabia Saudita, que ganaría a la Argentina. Luego teníamos un México que empezaría a demostrar un nivel bajo, que al final decepcionó quedando eliminado, y una Polonia que destacó mucho y también clasificaría, pero al final Arabia quedó eliminado, pero que demostró un nivel sorpresivo, y Argentina se recompuso y quedaría primero de su grupo. En el grupo D, la vigente campeona dio un gran nivel y Francia quedaría primero. Dinamarca, que se esperaba fuera la sorpresa, solo consiguió un empate y quedó eliminada. Túnez, quien no se esperaba mucho, logró un empate, y luego ante los suplentes de Francia en la última fecha darían el batacazo ganando, mientras Australia daría la sorpresa sobre todo en el último partido, ganando por la mínima a Dinamarca, siendo de esta manera el segundo clasificado del grupo. En el grupo E, el cual sería el grupo de la muerte, comenzó con una Japón dando sorpresa ganando a Alemania, y España golearía a Costa Rica. Pero nuevamente habría una sorpresa, pues Costa Rica le ganaría a Japón, mientras los campeones mundiales empatarían en un partido de gran nivel. En la última fecha, Japón volvería a imponerse ante la favorita de España, y Costa Rica en cierto momento iba ganando, eliminando momentáneamente a España, pero luego Alemania le ganaría el duelo, siendo así estas dos eliminadas, mientras que Japón quedó primera y España segunda de grupo. En el grupo F todo comenzó normal, con un empate sin goles entre Marruecos y Croacia, mientras Bélgica ganó a Canadá. Luego la sorpresa sería nuevamente Marruecos ganando a Bélgica, mientras que Croacia al final clasificó, pero no quedó primera,
segunda, una clasificación la cual sí fue algo sufrida, mientras que Marruecos volvió a sorprender, sobre todo quedando primera en el grupo G. Todo fue como se esperaba, una Brasil imponiéndose ante todos y también dejando el mejor gol del torneo. Pero en el último partido con suplentes perdió ante Camerún en los minutos finales. Camerún, a su vez, que el partido anterior a ese empató ante Serbia en otro partido de nivel mundialístico, pero que lamentablemente no clasificaría, ni tampoco Serbia. Pero sí lo haría Suiza, que también en otro gran partido ante Serbia en la última jornada clasificó como uno esperaría. En el grupo H, Uruguay comenzaría con el pie izquierdo empatando ante Corea, algo que sería un vaticinio de lo que pasaría con el país americano. Portugal, mientras tanto, quedó primera de grupo. A la vez estaría Ghana, que saldría victorioso ante Corea en otro partido de gran nivel. Y como dije, este mundial sería de sorpresas, pues cerraría esta última jornada de la fase de grupos como se merece. Ghana quería su revancha ante Uruguay tras lo ocurrido en el 2010, pero Uruguay llegaría a los minutos finales ganando 2-0. En el simultáneo, Portugal y Corea iban empate, pero cerca del final es cuando el país asiático metería el gol para clasificar de manera momentánea. Tras llegar la noticia al partido de Uruguay y Ghana, los sudamericanos sabían que debían anotar un gol más para clasificar, pero la victoria se quedaría en 2-0 y tanto Uruguay como Ghana quedarían eliminados, mientras que Portugal clasificó primera y Corea segunda, en una final infartante. Ya en octavos todo se dio como esperaba, Países Bajos ganando a Estados Unidos, Argentina haciendo lo propio ante Australia, aunque en los minutos finales hubo otra final de infarto en la cual Australia casi empata. Croacia ganaría a Japón por la vía de los penales en otra final infartante. Brasil golearía a Corea. Inglaterra haría lo propio ante Senegal, al igual que Francia ante Polonia. Y luego tendríamos la sorpresa de Marruecos ganando a España por la vía de los penales. Y por otro lado, Portugal golearía a Suiza. Ya en cuartos de final se dio muchas más sorpresas, de las cuales Argentina iba ganando por 2-0, pero en los minutos finales y en la última jugada Holanda lo empataría. Luego el tiempo suplementario simplemente fueron minutos más antes de llegar a los penales, en la cual los albicelestes ganarían. Croacia daría otro batacazo eliminando a Brasil, también por los penales, pues Brasil iba ganando en tiempo suplementario, pero a los pocos minutos de terminar el partido Croacia lo empata. En el partido más esperado y más vistoso, Francia le ganaría a Inglaterra en otro partido de excelentísimo nivel. Y al final la sorpresa nuevamente lo daría Marruecos cuando vencería a Portugal. En la semifinal
Croacia, mientras Francia le ganaría a Marruecos en una jornada esperable. Ya en el partido por el tercer puesto, Croacia le ganaría el bronce a Marruecos en otro partido de grandioso nivel. Yéndonos a la final, Argentina le ganaría a Francia hasta el minuto 80. Luego de ello, Francia empataría, volviendo la final más interesante. En el suplementario, Argentina volvería a imponerse, pero Francia nuevamente empataría, convirtiendo esta final para muchos en la mejor de todas. Pues en los penales Argentina le ganaría el duelo a Francia, siendo así este mundial una locura. Y hablando un poco más como fanático del fútbol, fue un grandioso mundial.